está siempre con nosotros en el camino de la vida. De Maús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Señor nuestro, Él mismo, la víspera de su pasión, del mismo modo tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias con la plegaria de bendición. En comunión con la Virgen María, Madre de Dios, los apóstoles, los mártires, con San Lorenzo, Santa Virtudes, Santa Rosalina, Santo Turísimo Poder y todos los santos, te invocamos, Padre, te glorificamos por Cristo Señor nuestro. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios. Puta madre. Sí, weón, ya le tomé foto y va a ser rico. Oye, mira, weón. Conchazo, baja un poco, baja un poco. ¡Qué emoción, weón! Mira, weón, mira, Ronnie, mira acá, mira acá. Conchazo, madre. No veo nada, weón. Ahí. Jorge, es el trípode, No, weón, es mal. Por eso, pues el trípode que necesitamos. Carajo. Puta, se quitó. No, ahí Ahí está, mira. Cálmate, tío, cálmate, por favor. ¡Puta madre! ¡Vamos a hacer rico, weón! Toma. Puta, tío, somos la cagada, weón. ¿Qué carajo es esa weá? Puta, son seres extraterrestres. Sí, idiotazo, ¿qué más que? Marcando, ¿no? Ahí nomás, ahí. Puta, es una esfera, weón. Ahí. No, un poco más acá. Tráeme otro cassette. Está en la bolsa de la Handicam. Está en la bolsa de la Handicam, la tiene Toño. Bien, amigos televidentes, radioescuchas, seguidores en la línea, en internet. Bueno, pues estamos iniciando este programa que tiene que ver con todos aquellos videos que de una o de otra manera han sido captados por la propia Iglesia Católica, ¿no? Y miembros de la Iglesia Católica, como el evento que estamos viendo este momento y que lógicamente es un evento de Huancayo.
Bien, hoy hemos invitado a nuestro buen amigo Daniel Muñoz, con quien hemos hecho algunas entrevistas en un par de oportunidades, pues a varias personas que están involucradas justamente en este evento. Y hoy vamos a tener la oportunidad de compartir con él unas 2 o 3 preguntas muy interesantes, y Daniel, pues con toda su alocución propia del tema que tiene, nos va a ayudar a compartir. Mi querido Daniel, buenas noches. ¿Cómo estás? Qué gusto verte, mi querido Jaime. Aquí estamos y pues más que puestos, completamente en vivo, en este caso desde Cuernavaca, aquí en México, al sur de la Ciudad de México. Gracias, mi querido Daniel. De una o de otra manera, nosotros hemos estado siempre pendientes sobre el pronunciamiento que tendría el Vaticano frente al fenómeno OVNI y los grandes enigmas de nuestra humanidad. Mira, mi querido Daniel, es menester pues conversar contigo aquella primera impresión. No sé si tú recuerdas en Acapulco, año 1999, cuando días antes Monseñor Conrado Balducci había dado pues su testimonio en la RAI de Italia precisamente, y luego iba a venir a este congreso en el que yo también participé, pues, pero no pudo venir. Ante esto, tú le hiciste una entrevista a Monseñor Conrado Balducci, mi querido Daniel. Cuéntanos cuál fue tu principal impresión, frente a las declaraciones de Monseñor Conrado Balducci. Pues mira, ante nada te tengo que decir que yo ya lo conocía, tuve la oportunidad de entablar contacto con él desde 1995, pero no fue sino hasta 1997 cuando yo formalmente ya pude estar con él y hacer una primera entrevista que fue realmente interesante, pero se volvió preliminar porque de ahí empezó otra y otra y otra. Y bien lo que dices tú, que estábamos trabajando por el Congreso de Acapulco, y bueno, me encantó encontrar una persona tan abierta, tan lúcida sobre todo, a pesar de su edad, ya superaba los 80 años de edad, pero sí era y digo era porque él ya falleció hace algunos años, pero era verdaderamente una persona que tenía claras las ideas, sabía exactamente qué es lo que buscaba, y además había sido nombrado, fíjate qué interesante, el Papa Juan Pablo II lo tenía dentro del Vaticano como un jubilado, como una persona que ya había entrado en pensión, no tenía más un salario fijo como cualquiera de los del Vaticano, por lo tanto nadie lo podía tocar porque él ya estaba fuera, pero lo utilizaba de una manera muy inteligente como un asesor externo dentro del mismo Vaticano con, ¿cómo puedo decir?, con insignia, con investidura, es la palabra, con investidura de Monseñor, y esto lo tenía pues prácticamente inmune ante los ataques de cualquier cardenal que no estuviera de acuerdo, o bien hasta de un obispo que no estuviera muy de acuerdo con el tema que él manejaba. Eran varios. Monseñor Conrado Balducci era demonólogo, pero se especializó después en el estudio del tema OVNI, que es el que nos interesa en esta ocasión, y es por la razón que yo lo fui a entrevistar. Me llamaba la atención que tanto en la RAI como sobre todo en el Observatorio Romano ya se lo entrevistaba y se le preguntaban cuestiones que tenían que ver con los extraterrestres, y decía abiertamente que claramente los ángeles de ayer eran los extraterrestres de hoy. Y eso es lo que fui a confirmar, a ponerle una cámara enfrente y a que me empezara a decir, sobre todo, no tanto que los ángeles fueran los extraterrestres, que esto ya era algo tácitamente aceptado, sino que no había ningún tipo de conflicto entre creer en extraterrestres y al mismo tiempo creer en Dios, que no era un pecado, vamos. Y de ahí fue una verdadera revolución esas entrevistas que hice. En total suman 29 horas que tengo de video con él. Y bueno, ha sido muy interesante la relación, que finalmente nos volvimos grandes amigos hasta el día de su muerte, que pues bueno, claramente detuvo todos los programas con los que estábamos trabajando. Pero era un hombre sensacional y con las ideas muy claras y sabía perfectamente de qué estaba hablando, mi querido Jaime. Perfecto. Entiendo. Así es. Claro. Sí. Sí. Las personas van a tener que entender que tenemos un delay en el audio, es por la transmisión. Tengo 3 audios en este canal, entonces eso me complica un poco. Mi querido Daniel,
Luego empezó a haber un poco más de pronunciamiento, vamos a decir, de apertura en este tema dentro del Vaticano. Incluso, pues, se le aumentó el presupuesto a la ¿cómo es? La parte astronómica, ¿verdad? La parte que maneja este concepto del cosmos dentro del Vaticano. Mira, lo que a mí más me gustó de esa entrevista, no sé si coincida contigo, con José Gabriel Funes, con Conrado Balducci primero, fue que él en alguna parte explica y dice, o nos da a entender de que los ángeles de ayer son los extraterrestres de hoy. ¿Cuál es tu idea al respecto? Eso se mantiene, Sí, digo, para mí esto es muy claro, ¿verdad? mira, yo estoy completamente de acuerdo con esa idea. Por esa razón yo fui, porque yo ya conocía anteriormente por parte de uno de los contactados que fue más famoso en Europa, que era Eugenio Siragusa, también italiano de Sicilia. Él ya manejaba esta hipótesis, pero hacía falta definitivamente que alguien como Monseñor Corrado Balducci, que tiene un cierto nivel de autoridad, lo avalara de una manera. Te debo decir esto al calce, Monseñor Balducci y Eugenio Siragusa se volvieron grandes amigos, y al tener la oportunidad de escuchar a Monseñor Balducci hablar de estas cosas tan abiertamente y decir exactamente lo que tú estás diciendo, que los ángeles eran los extraterrestres, vino a poner un punto y aparte en la investigación, porque es cierto que se suponía, se decía, pero faltaba alguien con peso, con autoridad, que pudiera decirlo abiertamente. Y él se disculpaba y decía, perdón por no ser un obispo, no ser más que un monseñor, para poder tener el nivel de autoridad para poder hablar de esas cosas abiertamente, porque si lo dijera un cardenal sería una ley, definitivamente. Por esa razón, a partir de ahí, muy bien lo dices, comenzó toda un proceso, no solamente de aumentar el presupuesto, sino de hacer más extensa, más agresiva incluso esta investigación, que tiene que ver ahora con la Universidad de Arizona, tiene que ver con la Universidad de Carolina del Norte, donde está todavía George Coyne, que fue el antecesor de el que actualmente es el director de la Spécola Vaticana, el Observatorio del Vaticano, que es José Gabriel Funes. Y George Coyne también me había dicho algo semejante a esto, que los ángeles eran los extraterrestres, pero fue Monseñor Balducci el que pudo, definitivamente frente a las cámaras, en este caso la mía, decirlo con todas sus letras, y no solamente, sino que también decía esto, que no había pecado, y que además era absurdo no creer en ellos, porque estaríamos, para mí esa es una de las partes más importantes de estas entrevistas que le hice, dice, si nosotros no creemos en el testimonio de aquellos que afirman haber estado en contacto con extraterrestres, también estamos poniendo en peligro el valor del testimonio humano, y es la religión en el testimonio humano que se asienta. Entonces, es exactamente el mismo valor de decir yo vi a Jesús y yo escribí por eso un libro que es el Evangelio, es exactamente el mismo valor que escuchar a una persona que dice yo contactista, he visto a estos extraterrestres y me están diciendo esto, es exactamente lo mismo. Yo creo que fue muy agresivo, pero al mismo tiempo muy inteligente poner ese filtro para que las personas pudieran entenderlo. Ese es el gran valor que dio Monseñor Balducci a esta y a tantas entrevistas que le hice, y después de mí, varias personas más que pues se acercaron a él a darse cuenta que era tan abierto, mi querido Jaime. En paz descanse Balducci, qué buena obra hizo y qué buen testimonio, porque empezó a estimular este criterio al interior del Vaticano. Luego sucede algo muy interesante, ¿no? Estábamos en un congreso por allá, en una ciudad muy pequeña y remota de Perú, Huamanga, allá en el departamento de Ayacucho. Y cuál mi sorpresa que le encuentro a un monseñor, al representante de la Iglesia Católica en Centroamérica, al monseñor Higinio Alas, hablando de ovnis y de extraterrestres. No sé, mi buen amigo Sergio, si puede por favor checarnos el video que dice Vaticano 3 y podríamos rodar este video, ¿no? Para que veamos ¿cuál fue? Porque luego invitamos a Monseñor Higinio Alas aquí a Ecuador, le llevamos a Quito, Cuenca, aquí en Guayaquil, le dio varias conferencias, explicó y todo. ¿Cuál era la historia? La historia era que el Papa Juan XXIII, Angelo Giuseppe Roncalli, habría tenido un contacto directo con un ser extraterrestre. Mi querido Sergio, ¿podríamos rodar el video, por favor?
Fue maravilloso cuando el Papa necesitó ir a descansar a Castel Gandolfo, el jardín del Vaticano, donde los papas van a descansar, y se fue con su asistente Capovilla a ese lugar veraniego, y luego a las 6 de la tarde salen ellos a caminar a los jardines, cuando de repente ven una luminosidad muy grande, muy fuerte, y entonces los dos ante ese fenómeno se pusieron de rodillas. Y luego cuando vio el Papa que venía bajando un ovni y el Papa se levanta, ya se dio cuenta que no se trataba quizá de María la Virgen o de algún ángel, sino de un ser de luz extraterrestre. Se acerca al ovni y baja del aparato, baja un ser de luz bastante más alto que el Papa. Esto fue dado a conocer por su asistente 20 años después de la muerte del Papa. Se le pregunta a él quién le había dicho, de qué habían hablado. Y el Papa simplemente dijo, todo eso me lo llevo en mi corazón, de eso no hablaré nada. Pero sí le dijo una frase muy fuerte, muy buena a Capovilla, que le dice, los hijos de Dios están en todas partes, aunque algunas veces tenemos dificultades en reconocer a nuestros propios hermanos. Fue maravilloso cuando el Papa necesitó ir a descansar a Castel Gandolfo, el jardín del Vaticano, donde los papas van a descansar, y se fue con su asistente Capovilla a ese lugar veraniego, y luego a las 6 de la tarde salen ellos a caminar a los jardines, cuando de repente ven una luminosidad muy grande, muy fuerte, y entonces los dos ante ese fenómeno se pusieron de rodillas. Y luego cuando vio el Papa que venía bajando un ovni y el Papa se levanta, ya se dio cuenta que no se trataba quizá de María la Virgen o de algún ángel, sino de un ser de luz extraterrestre. Se acerca al ovni y baja del aparato, baja un ser de luz bastante más alto que el Papa. Esto fue dado a conocer por su asistente 20 años después de la muerte del Papa. Se le pregunta a él quién le había dicho, de qué habían hablado. Y el Papa simplemente dijo, todo eso me lo llevo en mi corazón, de eso no hablaré nada. Pero sí le dijo una frase muy fuerte, muy buena a Capovilla, que le dice, los hijos de Dios están en todas partes, aunque algunas veces tenemos dificultades en reconocer a nuestros propios hermanos. Fue maravilloso cuando el Papa necesitó ir a descansar a Castel Gandolfo, el jardín del Vaticano, donde los papas van a descansar, y se fue con su asistente. Ahí se ve. Sí, perfectísimo. Bien. Estamos. Entonces, mira este libro, Daniel. Esto es muy interesante para las personas. Sergio, no sé si estoy bien ubicado ahí, usted me está chequeando, perfecto. Bien, aquí en la imagen estamos viendo a Loris Capovilla. Este es Loris Capovilla y al lado está Angelo Giuseppe Roncalli, el Papa Juan XXIII. ¿Ok? Bien, este libro dice Mis años con el Papa Juan XXIII. Ahora, ¿en qué se basa este libro? En que Ezio Bollis, que es la autoridad del Vaticano este momento frente al museo, a la casa museo de Juan XXIII, tiene a cargo toda la historia de Angelo Giuseppe Roncalli y como tal le hace una entrevista a Loris Francesco Capovilla, que para hoy tiene 99 años y vive. Y aquí explica claramente esta misma aventura, pero en muy pocos minutos, o sea, en 4 renglones. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos por ahí, ya vamos a buscar una declaración que el Zoom, un diario inglés, le hace alguna vez en 1980 a Loris Capovilla y le dice, ¿usted hizo alguna declaración sobre el Papa Juan XXIII que tuvo contacto con un extraterrestre? ¿Es verdad? Sí.
Todo es verdad. Y en el último libro que acaba de escribir mi buen amigo Salvador Freixedo está el texto completo. Es decir, estamos, mi querido Daniel, frente a otra evidencia que algún momento el Vaticano tendrá que pronunciarse. ¿Puedes acotar algo más al respecto, Daniel? Sin duda alguna. Yo tuve la oportunidad hace muchos años de conocer... A ver, solamente discúlpame un break. Mira, Sí. el Papa Francisco, el actual Papa Francisco, Sí. se reunió hace 8 meses atrás con Loris Francesco Capovilla y lo ascendió a cardenal sin seguir ningún trámite, sin ir a monseñor, obispo, nada, directamente lo ascendió a cardenal luego de que le contó esta historia. Esperemos que algún día el Papa Francisco, con la honestidad que entiendo le caracteriza, se pronuncie frente a este tema. Por favor, Daniel. Pues mira, yo te iba a decir algo que a mí me llamó mucho la atención. Yo conocí a Monseñor Loris Capovilla en uno de los tantos viajes que tuve la oportunidad de hacer, pero yo no sabía que él fue el asistente personal de Juan XXIII. Lo conocí mucho tiempo antes, mucho atrás. Y haber sabido eso, se lo pregunto de inmediato. Yo lo conocí, no sé, para unos 20 años más o menos. Fue muy interesante ver todo aquello que él iba hablando, diciendo, porque sí, efectivamente es muy grandilocuente, pero al ser tan grandilocuente, al mismo tiempo se perdía entre los conceptos. Ya es un hombre mayor, pero efectivamente no solamente fue dada a este diario, sino que también dentro del Observatorio Romano fue dada a conocer. Eso fue definitivamente muy importante en su momento. Claramente fue como, pues vamos, una gran declaración a voces de lo que Monseñor escapó. Mira, te debo decir algo además. Francisco establezca va a ser muy interesante. Yo estoy en este momento buscando una entrevista con el Papa Francisco. No está dando entrevistas personales, son las de los miércoles, pero es muy interesante saber que si ya de alguna manera le dio ese cardenalicio, ese nivel cardenalicio a Monseñor Loris Capovilla, es muy factible entonces que después hable de este tema. Yo te digo, yo ya tengo solicitudes en el Vaticano hechas y en cualquier momento podríamos salir, porque lo único que estamos esperando es una autorización, pero el Papa no quiere hablar del tema. Yo ya lo solicité 3 ocasiones y ya en una la negativa fue: yo no voy a dar entrevistas personales y menos sobre temas de esta naturaleza. Pero quién sabe, los tiempos cambian y este Papa ha sido evolucionario, así que vamos a ver qué es lo que ocurre, Jaime. A mí me pasó igual. Yo tengo una carta de respuesta de Ezio Bolis, ¿no? Pero el momento que ya teníamos que preparar la cuestión se echó para atrás. Pero ese capítulo algún momento va... Oye, como todo lo que ha pasado con este tema del fenómeno ovni, ¿cuántos años tuvimos que esperar con el tema Roswell? 64 años. ¿Cuántos años hemos tenido que esperar desde Eisenhower, Truman, todas esas declaraciones, todos esos casos que han venido dando la vuelta, pero por tiempos y que nos han jugado prácticamente al cansancio, ¿no? Y a la final se ha terminado destapando esto de una o de otra manera. Bueno, pero en el 2008 hubo otro paso al frente por parte de la Iglesia Católica, ¿verdad? Vamos a ver el video, mi buen amigo Sergio, si nos ayuda con este video. Ponle atención, Daniel, tú ya lo conoces, fue un reportaje de Valentina Lalrakis de Noticieros Televisa, ¿no? Este es el video, veamos. A veces me han preguntado, bueno, si encontramos un extraterrestre, ¿qué significaría para la iglesia o para la teología? Así como San Francisco de Asís hablaba de la hermana Luna, el hermano Sol, el hermano Lobo, ¿por qué no podemos hablar del hermano ET, el hermano extraterrestre? Serían también criaturas de Dios y por tanto uno podría decir que serían hermanos o hermanas nuestros de la creación. Esta es una declaración histórica del director del Observatorio del Vaticano, el padre José Gabriel Funes, que en mayo del 2008 realizó la afirmación más importante de la Iglesia Católica en 2000 años. El Vaticano ha aceptado que los seres inteligentes que existan en el universo deben ser considerados como nuestros hermanos de la creación. Así fue publicado en el periódico oficial del Papa, cuyo astrónomo en jefe, respecto al fenómeno ovni, señaló: son objetos que no han podido ser identificados. Yo no niego que puedan existir. El astrónomo del Papa también habló de la búsqueda de vida extraterrestre. Pero vivimos en una galaxia, la Vía Láctea, nuestra galaxia, que tiene miles de millones de estrellas
y es posible que en esta estrella haya otros planetas y que en esos planetas se haya podido desarrollar la vida. Después, en octubre y noviembre del 2009, por primera vez en el Vaticano, en el Observatorio de Castel Gandolfo, se llevó a cabo un congreso de astrobiología. Su Santidad Benedicto XVI anunció el incremento al presupuesto de los astrónomos de la Spécola, es decir, el observatorio, que ahora se dedica también a la búsqueda de vida fuera de la Tierra. A veces me han preguntado... Bueno, mira, vamos a pasar con la frase de Angelo Giuseppe Roncalli, mi querido Daniel. Sí, ¿cuán pequeño sería el trabajo de Dios si tan solo hubiese creado vida en este diminuto planeta Tierra? 3 puntos suspensivos. Ese no es el Dios que yo conozco. Y es que es lógico. Todos los religiosos, hablando ecuménicamente, que no creen en la vida extraterrestre, estarían minimizando el trabajo de Dios, porque estarían imaginando un Dios tan pequeño capaz de haber creado vida solo en este diminuto planeta. Adelante, Daniel. Yo lo que me sorprende es que, como lo decía Monseñor Higinio Alas, recuerda, yo también lo tuve la oportunidad de entrevistar gracias a esa invitación que me hiciste en Ecuador, y hablando en esa larga entrevista, él decía, pecado sería no creer en ellos, porque se lo pregunté directamente, ¿por qué la iglesia le tiene miedo a los extraterrestres? Y me dice, es que es increíble porque ellos le pueden tener tanto miedo, si es una realidad que tarde o temprano tiene que salir a la luz por lógica. Entonces, y lo más interesante, me resulta completamente el hecho de que poco a poco han tenido sí o sí que desencadenar todo esto a nivel de declaraciones oficiales. Yo aquí te lo tengo que decir, estuve detrás de muchas de ellas. En el caso de Monseñor Balducci, él empezó a hacerlo solo, pero no tenía como una difusión tan abierta como cuando llegó una cámara extranjera, en este caso la nuestra, y que lo abrimos al medio público. Cuando lo que ocurrió en el 2008 con José Gabriel Funes, yo le estuve detrás porque me había dicho precisamente el director de la Spécola, George Coyne, que él iba a estar ahí y que él era argentino y que me conocía muy bien, porque eran los entonces en los cuales yo estaba en el canal Infinito y que teníamos las transmisiones prácticamente todos los días, 3 veces al día, y pues claro, esto resultó muy incómodo para ellos, porque ya en el canal tocábamos todos estos temas de una manera completamente abierta. Seguramente el público que nos está viendo ahora y que recordará esta señal que llamábamos la señal de Nuevo Milenio, se recordará qué tan agresiva era esta información en cuanto que era abierta, no tenía censura. Y vamos, un canal inaugurado y deseado y programado por el Dalai Lama, estas eran las características que tenía que tener. Por lo tanto, Funes sabía perfectamente, y te lo puedo decir, Jaime, sé que el Papa también ha sido televidente de estos programas, porque ha sido un papa que siempre ha tenido, desde que era obispo de allá de Buenos Aires, y después se volvió el cardenal primado, fue como muy dado a estas cuestiones. Pero es muy diferente estar en una ciudad como Buenos Aires, que ya per se es revolucionaria, a estar en la cima de la iglesia. Entonces, lo puedo entender, que no quiera dar entrevistas y que diga exactamente, a ustedes no se las doy, al igual que lo dijo José Gabriel Funes, pero lo más importante es con lo que nos tenemos que quedar, que aunque sea a cuentagotas, poco a poco se va empujando a esta realidad a salir adelante. Ya en este momento te puedo decir que el Dalai Lama lo ha dicho abiertamente, que los extraterrestres y los ángeles son exactamente lo mismo. Tengo la entrevista que hizo uno de mis colegas en Telemundo. Tengo también las declaraciones del director de el que sería el Papa, vamos a decirlo así, de la iglesia anglicana. Esas las podemos encontrar por internet, no son de mi autoría, pero ya lo ha dicho. Y yo espero que también, como pasó en Alma-Ata, en Kazajistán, allá por los 90s, en este Congreso de la Concordia Espiritual, que también hablaron abiertamente de este tema, aunque no oficializaron las declaraciones. Yo creo que es una cuestión de tiempo, Jaime, y creo que además es una cuestión de aplastante sentido común entender que no podemos estar solos, y que también, como me lo dijo Higinio Alas, Cristo no es el rey de la creación, como pretendió decirlo hace unas cuantas semanas Monseñor Higinio Alas, que era como que muy local el tema de que Jesús se hubiera encarnado. Decía Monseñor Higinio Alas, Cristo es el rey del universo, y José Gabriel Funes lo quería reducir exclusivamente a la tierra. Yo creo que ahí tenemos que tener la mente muy abierta y pues bien, estar muy pendientes de todo lo que tenga que ocurrir, haya o no iglesia, porque sabemos que estamos en esos tiempos que fueron anunciados por San Malaquías, pero el hecho es que esta realidad extraterrestre prevalece a las profecías de San Malaquías. Así que yo sí estaría con un ojo muy, muy atento a todo esto. Y claro que ahí vamos a estar en la medida de lo posible y que nos permitan nuestras fuerzas. Y estoy seguro que tú también vas a estar detrás de esa marca, mi querido Jaime.
Bien, como te puedes imaginar, pues nos están entrando un poco de preguntas aquí y vamos a tratar de compartir un poco con nuestros amigos. Y aquí dice, ¿por qué hasta el momento, a ver, dice, señor Daniel Muñoz, ¿por qué hasta el momento no ha habido un pronunciamiento oficial por parte de la Iglesia frente a este tema? Bueno, yo diría que todo lo que estamos teniendo ahora es oficioso, ¿o tienes algún diagnóstico tú, Daniel? Exactamente lo mismo que tú estás diciendo, es oficioso porque no se puede hacer oficial, y esto sí lo puedo compartir, porque te debo decir, Monseñor Balducci, que te digo, éramos amigos, me obsequió este libro, mira qué libro es, se llama El Diablo, ya era escandaloso por ese tema. Él era demonólogo también, ¿no? Es que sobre todo era demonólogo, y aquí claro, la dedicatoria, todo, para quienes dicen, no, no es cierto, mira, aquí está la dedicatoria, Daniel Muñoz, a sus señores. Pues bueno, él decía, y esto era muy importante, a mí me lo dijo en tono privado, esto no quedó grabado, pero me lo dijo, el Vaticano está dividido en dos. Nosotros de este lado es la parte en la cual hacemos las encíclicas, hablamos abiertamente de todos estos temas y promulgamos, difundimos la palabra de Dios y todos sus misterios. Del otro lado, te lo voy a decir exactamente como me lo dijo, del otro lado del Vaticano están los que matan a los papas, los que esconden las verdades y los que manejan las finanzas. Palabras de Balducci. Opus Dei. Yo creo que incluso más allá que el Opus Dei, pero sí dentro de. Entonces, esto te puede hablar muy claramente por esto que te voy a decir. Porque yo, pues ahí el sentido periodístico, yo le dije a Balducci, Monseñor, me diga, y el Papa entonces era Juan Pablo II, ¿y el Papa dónde está? ¿De este lado o del otro lado? Y Monseñor Balducci me dijo, el Papa ahora está de nuestro lado, pero tiene que ir eventualmente del otro lado, porque si no ellos del otro lado hacen su trabajo. Y está clarísimo que hicieron. Lo mismo que hicieron con Monseñor Corrado Balducci, lo hicieron con otros papas. Sabemos perfectamente por el libro precisamente de esta investigación terriblemente periodística de Juan Pablo I, cuando fue asesinado por el tema aquel que ya sabemos todos, de la logia P2 y todo aquello. Sí. También el tema de los extraterrestres era delicado, sensible, y te puedo decir, fui testigo caminando con Monseñor Balducci por el Vaticano, como lo llamaban precisamente, me decían Balducci UFO, y eso Balducci UFO era burlarse, decir Balducci OVNI, así lo llamaban, no lo tomaban en serio los cardenales, pero él decía, yo que me frego, a mí que me importa, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer, a pesar de que ellos no lo crean, mañana tendrán que tragarse sus palabras. Está pasando lo que dijo Monseñor Balducci, así que yo creo que su trascendencia va más allá de su propia muerte, mi querido hermano. Entiendo. Daniel, aquí hay otra pregunta para ti. Dice, señor Muñoz, ¿usted no cree que hay un paralelismo, así como en la NASA todo es oficioso? Pues si algún momento la CIA mató a Kennedy por estar detrás de la desclasificación del fenómeno OVNI, también le pueda pasar lo mismo al Papa Francisco si develaría la verdad sobre los extraterrestres. A lo mejor lo matarían las fracciones estas del Vaticano. O sea, ¿cuál es tu pronunciamiento, Daniel? Yo creo que puede ser. Sí, de hecho, si lo vamos a ver desde la frialdad, ya sabemos que los medios de comunicación en su mayoría, las industrias alimentarias, las religiones, la educación, las farmacéuticas, la industria, los gobiernos pertenecen a los mismos dueños. No sería de extrañarnos esto. Hay una agenda muy clara, pero también es un hecho que estos que están en el cielo, los famosos ovnis, los extraterrestres, no pertenecen a esos Illuminati ni a ninguna de estas facciones. Así que no podemos dejar de contar. ¿Cuánto me falta? Pueden sobrevivir a todo estas facciones, pero no a extraterrestres. Lo dijo una vez Eugenio Siragusa, y el tiempo definitivamente. Así que hay que estar atentos con los signos de los tiempos, y con lo que está pasando y con los hechos. Mira, Daniel, de alguna manera yo creo que va habiendo una apertura del Internet. El Internet ha ayudado de alguna manera para que se trafique con información de uno y otro bando, pero siempre hay la resistencia dentro del mismo clero, porque es una especie de gobierno. O sea, tenemos que estar claros que el Vaticano, pues hay fracciones de derecha, de centro, de izquierda y con diferentes ideologías. Y tal vez hay un temor, porque aquí otra pregunta que decían eso, tienen temor a perder el poder. ¿Será que es el poder una fuerza tan fuerte, Daniel, que también impide a que se hagan estas declaraciones? Totalmente, pero no tenemos que hablar de un poder como tal, sino entender el poder temporal que tiene la Iglesia. No te olvides de la situación actual que está viviendo la Iglesia, particularmente la católica.
me lo dijo Balducci también, está viviéndose un cisma, se están completamente tambaleando las bases de esta religión. Entonces, una declaración tan fuerte como puede ser esta, mira qué inteligentes que son. Por un lado, puede derrumbar por completo la teología, pero por otro lado, mira qué bien lo harían si lo aceptan, como de hecho lo están poco a poco aceptando, porque podrían salir a la luz pública como, ok, nos equivocamos, pero ahora podemos aceptar que los ángeles son los extraterrestres y de esta manera ganar puntos, vamos a decirlo así, en el ranking de la aceptación de las personas, porque dicen, ok, se equivocaron, pero reconocen sus errores. Monseñor Balducci ya lo había visto venir y sabía que esto se iba a generar y dice, yo espero poder sobrevivir a este cisma. Evidentemente no lo logró, o tal vez sí, si lo vemos, porque él ya no lo pueden tocar estando ya donde está, pero sí era como muy incómoda su figura, porque él hablaba y no tenía ningún tipo de cierre, no le censuraban absolutamente nada, porque era, como lo vuelvo a repetir, una persona ya en pensión en el Vaticano, entonces no había nada que perder por él. Y sí te puedo decir algo muy importante, su casa, que fue haciéndola cada vez más grande, era un archivo impresionante, entrabas y el aroma era de periódicos viejos, que tenían todo este tipo de información, no solamente de los ovnis, sino también del secreto de Fátima, de los diablos y todo eso que era tanto su pasión. Y te puedo decir algo que es completamente inédito, jamás lo he dicho a nadie. Monseñor Balducci estaba escribiendo un libro que tenía que ver con esta realidad y lo llamaba El Nuevo Catecismo. No lo terminó de escribir. No, de hecho, no lo alcanzó a terminar. Y yo hablé la última ocasión, después de que él falleció, muy poco tiempo después, hablé con la persona que tenía de servidumbre en su propia casa y después con su hermana, y me dijeron, todo esto se queda sellado, nadie lo va a tocar. Es evidente que fueron amenazados, es evidente que no los van a dejar que hablan abiertamente de todo esto, así que yo no sé si un día, tal vez la vida me permita un día estar allí en el Vaticano nuevamente y volver a encontrarme con esas personas. Todavía tengo esos datos, esa comunicación, y quién sabe si la hermana de Monseñor Balducci un día pueda abrir esto y con tan solo entregar una copia de todo esto que él tenía, que era un libro más o menos así de grueso, de todo lo que yo vi que él tenía ya dispuesto, podría ser una verdadera bomba a todos los niveles, mediático, religioso, quién sabe, incluso a niveles de poder, porque la cantaba clara y precisa. Recuerda, él se entrevistó con más de un contactado, él también conoció toda esta historia de Angelo Roncalli, del Papa Bueno, y además conocía otras historias de otros cardenales que tenían experiencias con los extraterrestres y que nunca los dijeron. Él me las contó personalmente y además el mismo Monseñor Balducci encontró a los extraterrestres, eso tampoco lo había dicho yo jamás, y esto me lo contó él en una de las tantas tardeadas que afortunadamente, como buenos amigos que nos volvimos, tuvimos la oportunidad de partir. Así que hay mucho todavía que decir en esta historia y yo creo que la Iglesia va a jugar un papel fundamental y ojalá se ponga las pilas el Papa, porque de verdad, creo que metería un gol si lo decimos a la muy gaucha, la Argentina, porque creo que sería total y absolutamente un hito a nivel mundial, en todos los sentidos, Jaime. Señor Muñoz, ¿por qué le damos tanta importancia a este tema del Vaticano si únicamente su historia tiene 6-7 mil años de antigüedad, no tiene más? ¿Y qué entonces con las otras religiones, los otros credos, los otros países y el origen de otras razas? Yo le estoy diciendo, no solamente es el Vaticano, lo que pasa es que el Vaticano se puso a la cabeza porque supieron hacer su trabajo al final, se pudieron recuperar, a la cabeza de eso estaba Monseñor Balducci, y créeme que lo que estamos viendo es justamente el fruto de todo aquello que él de alguna manera inició en este sentido. Pero también, ya lo dije, también la Iglesia Anglicana, también sé que en China se han hecho declaraciones, habría que encontrar a nuestro querido amigo común Sun Shili, que él fue quien me dijo todas estas cuestiones, y que pues bien parece. Estaba de ministro de Educación en China en algún momento. Así es lo que yo sé, que él estaba en ese sentido, así que una vez que está en ese nivel puede hacer una declaración, y si la hace a nivel de los ovnis, siendo ministro de la Educación, imagínate tú el superboom a nivel mediático que esto podría ser. Así pero ahí que creo no que van a primar otros intereses, lo van a frenar. Evidentemente, pero no te olvides que es el director de un centro, dice él, pequeñito, que nada más tiene 300,000. No, o sea, estamos hablando de alguien que verdaderamente... La comunidad ufológica de China, grande. A ver, dice aquí, señor Daniel Muñoz, dice, la evolución y el entendimiento, el proceso de la información nos irá abriendo la mente. De alguna manera, todo lo que tiene que ver con las religiones deberán de ceder.
y al gran final se descubrirá la verdad. Entre paréntesis, extraterrestres, ángeles, arcángeles, querubines, serufines, la misma cosa. Yo creo eso también. Al mismo tiempo, ya lo estaban mencionando otro de nuestros amigos comunes, el ex padre jesuita Salvador Freixedo, que también hablamos mucho tiempo sobre este tema, y muchas otras personas sobre esto, que de verdad se convierte en algo importante, porque, y esto contestando un poco la pregunta anterior, ¿por qué razón darle tanta importancia? Porque es una autoridad. Porque si lo dice cualquiera de nosotros, bueno, es un periodista, un investigador y un eventual entusiasta, pero si es una autoridad que lo dice, tiene investidura y por lo tanto ya es más difícil de decir que no es así, sobre todo porque lo hace, aunque sea oficioso, pero lo están haciendo. Podría ser la misma historia de, por ejemplo, este hombre, el secretario general, bueno, ex secretario general de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar, que de repente un día dijera, ok, ya no lo soy, pero voy a hablar del momento en el cual fui abducido durante varios años y que nos llevaron a varias personas a la nave y que yo conocí varios, bla, bla, bla. Si esta historia saliera, aunque sea oficiosamente, pero es un ex secretario general de las Naciones Unidas, claro, tú imaginas el peso que puede tener. Por lo tanto, aquí estamos hablando de una cuestión de seguridad nacional, no es para nada una cuestión diferente a lo que pasa en el Vaticano y en las demás iglesias, pero está claro que con esta era de la información todo puede pasar y en cualquier momento, hasta en una tarde de copas, eso puede ocurrir y que cualquiera que tenga una cámara lo grabe y que se escuche claramente, los ángeles son los extraterrestres y que lo puede estar diciendo el Papa Francisco o quien sea. Ahí es entonces lo interesante y por eso debemos estar con las antenas muy levantadas para estar, si se puede, presentes en esos momentos. Acá tengo otra pregunta. Dice, ustedes han mencionado en varias oportunidades a Salvador Freixedo. Quisiera saber cuál es la opinión del señor Muñoz frente a la granja humana. Bueno, yo para empezar no opino de mis colegas, es un gran amigo además, y yo puedo decir que él y yo, me encantaban las conversaciones que incluso allá en Perú y en Ecuador tuvimos en algún momento, porque él decía, pues yo puedo creer muchas cosas, dice, pero tú tienes menos años que yo, así que por ese lado te gano, pero tienes muchísima más energía que yo, así que por ese lado me ganas. Entonces era muy interesante ver todo lo que podíamos contrapuntear en cuanto a las opiniones, pero básicamente seguimos la misma línea. Yo creo que sí, que fuimos de alguna manera producto de una hibridación de 4 razas primero, después de una quinta, y falta deben ser sexta. Muchas razas, ¿no? Varias razas, sí, no puede ser una sola. Las que se conocen como razas raíz, claro, originarias. Tauri Pléyades, después Boyero y Zeta Reticulum, y faltaría una sexta, y esto está empezando a aparecer cada vez más profundamente en los famosos círculos de los campos de cultivo de Inglaterra. Y acuérdate tú de lo que te digo, si el signo de Acuario de esta era es un triángulo rodeado por un círculo, y lo vas a encontrar, y los que están viendo este programa van a darse cuenta que el triángulo con el círculo aparece en una gran cantidad de cuestiones que tienen que ver con movimientos a nivel holístico, espiritual, extraterrestre, mesiánico. Acuérdense que para que esté completa falta el triángulo hacia abajo, lo cual nos va a dar 6 puntas, no 5 como en este momento, que se conoce como el sello del hombre, la estrella de 5 puntas. La estrella de 6 puntas es la raza adámica, el sexto sol del cual hablábamos, y en eso hay mucho conocimiento y prácticamente no se ha hablado nunca de este tema. Así que o debemos estar esperando en los siguientes años una nueva hibridación de estos seres y que tienen que ver justamente con esa sexta raza, y de eso me estaba hablando Balducci antes de irse, así que ya te puedes imaginar hasta dónde su libro puede ser un verdadero escándalo en caso de ser publicado. Claro. Aquí tenemos otra pregunta, dice, estos extraterrestres creadores del pueblo de Israel también conocían y utilizaban la energía atómica, como podemos ver claramente en el caso de Sodoma y Gomorra. ¿Están ustedes de acuerdo de que eso fue lo que se utilizó para pulverizar a estas tierras? Dice la pregunta. Yo no estoy muy de acuerdo en eso. Sí hay tipos de energía que también sirven para disgregar la materia, pero no definitivamente como la cuestión atómica. Lo que sí es cierto es que esa zona donde está Sodoma y Gomorra tiene todos los rastros de haber sido una explosión atómica la que lo generó. Y este tema de las famosas estatuas de sal tiene mucho que ver con la deshidratación que sufren los cuerpos después de un impacto radioactivo de esta naturaleza. Pero ojo, este mismo efecto de deshidratación que generaría prácticamente una estatua de sal, que sería instantáneo, también lo genera un campo electromagnético de un gausaje muy elevado a nivel electromagnético, lo vuelvo a repetir, y que esto, de hecho todos los que están en una planta de generación eléctrica tienen perfectamente formas, no te acerques de
Por esa razón es importante entenderlo y no necesariamente tenía que ser la energía atómica. Puede ser una opción, claro que sí. Mira, con tu permiso, mi querido Daniel, aquí está pidiendo, tengo 3 o 4 personas que están pidiendo, parece que no engancharon al comienzo, están pidiendo que repitamos el video ese grabado en Huancayo, ¿no? Captado en una ceremonia religiosa de la Iglesia Católica. Vamos a ver entonces el video con ayuda de mi amigo Sergio, si estaríamos listos. Adelante con el video. Gracias. Entrado. Porque está siempre con nosotros en el camino de la vida. De Maús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. El Señor nuestro, Él mismo, la víspera de su pasión, del mismo modo tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias con la plegaria de bendición. En comunión con la Virgen María, Madre de Dios, los apóstoles, los mártires, con San Lorenzo, San Filipodes, Santa Rosalina, Santo Domingo de Monteverde y todos los santos, te invocamos, Padre, te glorificamos por Cristo Señor nuestro. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios. Puta madre. No, weón, ya le tomé foto y va a ser rico. Pues mira, weón. Conchas, baja un poco, baja un poco. Qué emoción, weón. Mira, weón, mira, Ronnie, mira acá, mira acá. Concha su madre. No veo nada, weón.
Ahí. Jorge, es el trípode. No, huevón, es mal. Por eso, pues el trípode que necesitamos. Carajo. Puta, se quitó. No, Ahí está, ¿no? Cálmate, tío, cálmate, por favor. ¡Puta madre! ¡Vamos a hacer rico, weón! Toma. Puta, tío, somos la cagada, weón. ¿Qué carajo es esa weá? Puta, son seres extraterrestres, idiotas, ¿qué más que? Acercando, ¿no? Ahí nomás, ahí. Puta, es una esfera, weón. Ahí. No, un poco más acá. 3 metros así. Está en la bolsa de la Hannibal. Está en la bolsa de la Hannibal, ¿la tiene Toño? Bueno, mi querido Daniel, hicimos esto para complacer a una gran cantidad de personas que están enganchando en la sintonía, están preguntando dónde pueden hacer sus preguntas, en el YouTube están preguntando eso, pero en el Facebook estamos saliendo también a través del Facebook. Ufólogo Jaime Rodríguez, pueden hacer las preguntas, pero creo que ya estamos aterrizando por cuestión tiempo, ¿no? Y tenemos muchas preguntas acá. Señor Muñoz, ¿usted afirma entonces que Jesús el Cristo fue un extraterrestre? Pues no lo puedo afirmar totalmente, pero cuando alguien dice mi reino no es de este mundo, la única etimología que le puede quedar es extraterrestre, si no es de este mundo. Así que en la casa de mi padre muchas moradas hay. Totalmente, así que yo creo que sí, ¿por qué no? Vamos a afirmarlo, sí, claro que sí. Bien, dice aquí, el tema del juicio final tiene algo que ver también con los extraterrestres. ¿Ellos van a venir a recogernos o qué onda? Bueno, yo no puedo afirmar eso en definitiva, pero acá sí dice entre paréntesis el rapto. Exacto, sí, de hecho es una de las grandes temáticas del fin del mundo. Yo creo que han estado con nosotros en toda nuestra historia, así que no sería de excluirse que estuvieran también en una posible, sí, evacuación, ¿por qué no? O en una transición como ya han ocurrido tantísimas en este planeta, en Atlántida, en Mu, en Na, en Nacal, en Lumania, así que, ¿por qué no? Seguramente que sí, y yo creo que tendremos que estar muy atentos porque seguramente incluso podríamos interactuar siendo conscientes de estarlo haciendo, Jaime. Los extraterrestres de los que ustedes están hablando entonces es solamente del pueblo judío. Si habría un rapto se llevarían solo a los judíos, dice. No, es evidente, estamos hablando de un nivel universal. A mí me tocó viajar como a ti tantísimos países y en todos, prácticamente en todos los rituales religiosos existe la presencia de seres que vinieron del cielo, de las estrellas. Entre los mayas, por ejemplo, se dice que somos hijos del barro, pero también del cielo estrellado. Existe toda la misma idiosincrasia en toda la tierra y así que no tenemos que hablar exclusivamente del pueblo judío. Ya basta de religiones, ya basta de dividirnos en esos temas. Todos somos hijos del cielo, definitivamente todos, y también una parte desde luego de la tierra. Así que no hay por qué ni siquiera ponerlo en una tela de discusión. Es simple y sencillamente una realidad universal. Punto, en mi opinión. Jaime, estoy escuchando el programa desde Costa Rica, dice Emilio José Jiménez. Desde Filipinas, el negro Andrés, claro, gracias. Aquí Mary W dice, totalmente de acuerdo y considero que estaríamos pecando de soberbia al creernos únicos en todo este infinito universo. ¿Ustedes tienen una idea si este nuevo Papa tendrá la suficiente voluntad de decirnos la verdad, señor Muñoz? Sobre el tema de los extraterrestres. Pero no sé si el permiso lo tenga, porque acuérdate que él no se manda solo. Así que pues habrá que ver qué nos dicen los tiempos. Yo creo que si de verdad está rompiendo tantos protocolos y no es nada más una cuestión
mediática para que toda la gente lo vea. Si un día lo rompe, que lo rompe bien. Y entonces vamos a ver qué es lo que va a ocurrir. Yo estoy muy pendiente de eso. Ya, bueno, aquí hay muchos reportes de sintonía. Dice, si el Papa de Jesús fue el Espíritu Santo, entonces Jesús es extraterrestre. Es lo que dice aquí, no entiendo bien. Volvemos a lo mismo, no es una cuestión tan semántica. Ah, el papá de Jesús. Claro, sí. Sí, no tenemos que ser menos semánticos, tenemos que ser más globales, tenemos que entenderlo con más sentido común. No podemos decirlo definitivamente de una sola forma. Así que estaríamos cayendo exactamente en lo mismo de lo que estamos hablando sobre la iglesia, que están individualizando exclusivamente a Jesús como parte de la iglesia. Y Jesús no es patrimonio de ninguna iglesia, es una cuestión universal, al igual que Buda, al igual que Mahoma, al igual que Krishna, que las fundaron las iglesias después de que ellos se fueron. Ese es otro cantar. Así que yo creo que aquí tendríamos que ser, lo vuelvo a repetir, menos cerrados, más universalistas y darnos cuenta de que estos avatares vinieron en todos los momentos en la historia del planeta y que han estado yendo y viniendo todo el tiempo. Yo creo que en este momento también tenemos, pero como ya no tomamos las cosas tan religiosamente, pues igual los vemos como genios o sabios y ya no los reconocemos como dioses, pero por ahí va la cosa, en mi opinión. Señor Muñoz, usted tiene que comprender que también dentro del Vaticano, de la Iglesia Católica, todos aquellos que nos quieren decir la verdad en algún momento van a tener resistencia. Así es que le sugiero que no sea tan optimista. Bueno, afortunadamente yo no creo en el optimismo nada más. Afortunadamente me muevo bastante. Así que si yo quiero que alguna cosa pase, me pongo a trabajar, me pongo a mover piecitos y manitas y me pongo a hacer y a fomentar. Hola. Perdimos el audio, creo, ¿no? A ver si perdimos. A ver, algo pasó, no sé. ¿Tú nos escuchas, Daniel? Sí. Algo pasó, se nos fue a ver. A ver, ruede un video hasta eso para ver. A ese lugar veraniego y luego a las 6 de la tarde salen ellos a caminar a los jardines cuando de repente ven una luminosidad muy, muy grande, muy fuerte y entonces los dos ante ese fenómeno se pusieron de rodillas y luego cuando vio el Papa que venía bajando un ovni y el Papa se levanta, ya se dio cuenta que no se trataba quizá de María la Virgen o de algún ángel, sino de un ser de luz extraterrestre. Se acerca al ovni y baja del aparato, baja un ser de luz bastante más alto que el Papa. Esto fue dado a conocer por su asistente 20 años después de la muerte del Papa. Se le pregunta a él qué le había dicho, de qué habían hablado. Y el Papa simplemente dijo todo eso. Retomamos la señal. ¿Nos estás escuchando, Daniel? Perfectamente, claro y muy y bien. Fuerte. Sí. Bien, seguimos dando paso a las preguntas para aprovechar el tiempo. Ya nos quedan pocos minutos. Y dice aquí... De una o de otra manera, también los evangelistas, testigos de Jehová, adventistas, otras sectas y religiones, lo único que interpretan es a estos seres como ángeles caídos. ¿Estaría usted de acuerdo, señor Muñoz, de que los seres extraterrestres son ángeles caídos? Pues muy interesante la pregunta, pero sí tendríamos que entender profundamente que esta historia de los ángeles caídos, de los extraterrestres malos, de los reptilianos y todo, provienen de la misma fuente. Son sistemas desinformativos que todo el tiempo han existido. Y aquí terminamos. Bueno, hemos tenido algún problema en México, ¿no? Esta entrevista estamos dirigiendo directamente, este rato son las 8:12 en Ecuador, en Guayaquil, Ecuador, donde estamos generando esta señal. Pues hemos tratado de cumplir con ustedes, hemos hecho nuestro mejor esfuerzo, algún problema con la señal en México.
Y bueno, en resumen, hemos tratado de conciliar todos estos conceptos que de una o de otra manera conectan a los extraterrestres de ayer y a los de hoy y a los extraterrestres de siempre con seres celestiales que siempre estuvieron interactuando en nuestro planeta, llámense ángeles, arcángeles, querubines y serafines, con el respeto, el mayor respeto de las creencias que todos ustedes tengan, ¿no? Cada persona tiene su proceso de entender y de evolucionar en el conocimiento, y esto es lo que nosotros les hemos podido ofrecer justamente para contribuir con esta información. No sé si podemos retomar la señal con Daniel para que dé sus palabras finales. Estamos haciendo un intento más. Estamos esperando, ya lo tenemos. A ver, Daniel, parece que ahora sí te tenemos nuevamente en la señal. Tus palabras finales para la audiencia, Daniel. Pues aprovechemos que está todavía la señal y vamos a decir algo que, en mi opinión, se tiene que afrontar de una manera valiente. No solamente los ángeles son los extraterrestres, nosotros podemos ser los ángeles del mañana. Y el punto de transición es, si nosotros vemos claramente que esto que está ocurriendo en nuestro planeta no es precisamente bien aceptado, es porque no conocemos nuestra propia naturaleza. Así que yo sí invitaría a todas las personas, a los que nos están escuchando, a los que creen, a los que no creen, que se informen bien de todas las culturas ancestrales y que aprendan de todas las religiones, que hagan un estudio de religiones comparadas como tuvimos la oportunidad de hacer tú mismo, Freixedo, tu servidor, y poder entender que en todas la base es la misma. Seres cósmicos llegaron a la Tierra y efectivamente tuvieron que ver con la creación del hombre. Si nosotros entendemos que somos germen de la Tierra, pero también germen del cielo, podemos entender que el día de mañana nuestro polen llegará hasta otras esferas, hasta otros lugares del cosmos. Eso es lo que las profecías, las del sexto sol, la del Códice Chimalpopoca, el Códice Dresden dicen. Dicen que un día nosotros también llegaríamos más allá de donde los hijos de las estrellas vienen. Y yo creo que ese es un paso muy importante que tendremos que dar, pero parte de nuestro conocimiento de nosotros mismos, Jaime. Así que yo creo que Así antes de hablar, querido Daniel, debemos conocernos bien, saber cuál es nuestro lugar en el universo, en la historia de la creación, y dejar de ningunearnos, dejar de pisotear la imagen que tenemos y a ponernos de acuerdo de una vez por todas. Viva sí la diversidad, pero sí también tener la valentía de un día darnos la mano y en lugar de pelearnos a ver si yo la pienso de una manera o de otra manera, empezar a entender cuál es nuestro verdadero origen. Y yo creo que de ahí vamos a empezar a entender cuál es nuestro posible destino. Creo definitivamente que eso está en nuestras manos, Jaime. De acuerdo, mi querido Daniel, pues te agradezco infinito por habernos acompañado este día. A los amigos que están escuchando esta transmisión, son emisiones primarias que estamos haciendo. Vamos a ir superando en el camino diferentes problemas técnicos que tenemos. Estamos con la gran colaboración de esta empresa Ignotum, que está impulsando pues nuestro trabajo, y de una o de otra manera pues vamos a tratar de tener más frecuencia en estas entrevistas, llevando para ustedes una alternativa en el conocimiento y en el entendimiento de este tema que lastimosamente aún mantiene dividida la forma de pensar de la humanidad, pero solamente por falta de información. Así es que el próximo jueves no estaremos, vamos a estar de viaje, pero sí el próximo jueves, ahora mismo les vamos a dar la fecha cuando enganchamos el jueves 20. Jueves 20 de agosto tenemos una próxima cita aquí en vivo y vamos a tener otro invitado así mismo de la misma categoría que mi buen amigo Daniel. Daniel, nuevamente gracias y que Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias a ti y que Dios te bendiga en esta nueva aventura, hermano. Y felicidades por tu reciente cumpleaños también. Gracias. Recuerde, no lo crea, pero tampoco lo niegue. Investíguelo. Buenas noches.
madre. No, weón, ya le tomé foto y va a ser rico. Oye, mira, weón. Conchas, baja un poco, baja un poco. Qué emoción, weón. Mira, weón, mira, Ronnie, mira acá, acá. Concha su madre. No veo nada, weón. Ahí. Jorge, es el trípode, No, weón, es mal. Por eso, pues el trípode que necesitamos. Carajo. Puta, se quitó. No, Ahí está, ven acá. Cálmate, tío, cálmate, por favor. ¡Puta madre! Vamos a ser ricos, weón. Toma. Puta, tío, somos la cagada, weón. ¿Qué carajo es esa weá? Puta, son seres extraterrestres. Idiotazo, ¿qué más que? Acercando, ¿no? Ahí nomás, ahí. Puta, es una esfera, weón. Sobre todo en el Observatorio Romano, ya se lo entrevistaba y le preguntaban cuestiones que tenían que ver con los extraterrestres y decía abiertamente que claramente los ángeles de ayer eran los extraterrestres de hoy. Y eso es lo que fui a confirmar, a ponerle una cámara enfrente y a que me empezara a decir, sobre todo, no tanto que los ángeles fueran los extraterrestres, que esto ya era algo tácitamente aceptado, sino que no había ningún tipo de conflicto entre creer en extraterrestres y al mismo tiempo creer en Dios, que no era un pecado, vamos. Y de ahí fue una verdadera revolución esas entrevistas que hice. En total suman 29 horas que tengo de video con él. Y bueno, ha sido muy interesante la relación, que finalmente nos volvimos grandes amigos hasta el día de su muerte, que pues bueno, claramente detuvo todos los programas con los que estábamos trabajando. Pero era un hombre sensacional y con las ideas muy claras y sabía perfectamente de qué estaba hablando, mi querido Jaime. Perfecto. Entiendo. Así es. Claro. Sí. Sí. Las personas van a tener que entender que tenemos un delay en el audio, es por la transmisión. Tengo 3 audios en este canal, entonces eso me complica un poco. Mi querido Daniel, luego empezó a haber un poco más de pronunciamiento, vamos a decir, de apertura en este tema dentro del Vaticano. Incluso, pues, se le aumentó el presupuesto ¿cómo es? La parte astronómica, ¿verdad? A la parte que maneja este concepto del cosmos dentro del Vaticano. Mira, lo que a mí más me gustó de esa entrevista, no sé si coincida contigo, con José Gabriel Funes, con Conrado Balducci primero, porque está siempre con nosotros en el camino de la vida. De Maús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Señor nuestro, Él mismo, la víspera de su pasión, del mismo modo tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias con la plegaria de bendición. En comunión con la Virgen María, Madre de Dios, los apóstoles, los cánceres, con San Lorenzo, San Martín de Porres, Santa Rosalina, Santo Domingo de Monteverde y todos los santos, te invocamos, Padre, te glorificamos por Cristo Señor nuestro. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente,
ahí. No, un poco cerca. 3 metros así. Está en la bolsa de la Handycam. Está en la bolsa de la Handycam, ¿la tiene Toño? Bien, amigos televidentes, radioescuchas, seguidores en la línea, en internet. Bueno, pues estamos iniciando este programa que tiene que ver con todos aquellos videos que de una o de otra manera han sido captados por la propia Iglesia Católica, ¿no? Y miembros de la Iglesia Católica, como el evento que estamos viendo este momento y que lógicamente es un evento de Huancayo. Bien, hoy hemos invitado a nuestro buen amigo Daniel Muñoz, con quien hemos hecho algunas entrevistas en un par de oportunidades, pues a varias personas que están involucradas justamente en este evento. Y hoy vamos a tener la oportunidad de compartir con él unas 2 o 3 preguntas muy interesantes, y Daniel, pues con toda su alocución propia del tema que tiene, nos va a ayudar a compartir. Mi querido Daniel, buenas noches. ¿Cómo estás? Qué gusto verte, mi querido Jaime. Aquí estamos y pues más que puestos, completamente en vivo, en este caso desde Cuernavaca, aquí en México, al sur de la Ciudad de México. Gracias, mi querido Daniel. De una o de otra manera, nosotros hemos estado siempre pendientes sobre el pronunciamiento que tendría el Vaticano frente al fenómeno OVNI y los grandes enigmas de nuestra humanidad. Mira, mi querido Daniel, es menester pues conversar contigo aquella primera impresión. No sé si tú recuerdas en Acapulco, año 1999, cuando días antes Monseñor Conrado Balducci había dado pues su testimonio en la RAI de Italia precisamente, y luego iba a venir a este congreso en el que yo también participé, pues, pero no pudo venir. Ante esto, tú le hiciste una entrevista a Monseñor Conrado Balducci, mi querido Daniel. Cuéntanos cuál fue tu principal impresión, tu impresión frente a las declaraciones de Monseñor Conrado Balducci. Pues mira, ante nada te tengo que decir que yo ya lo conocía, tuve la oportunidad de entablar contacto con él desde 1995, pero no fue sino hasta 1997 cuando yo formalmente ya pude estar con él y hacer una primera entrevista que fue realmente interesante, pero se volvió preliminar porque de ahí empezó otra y otra y otra. Y bien lo que dices tú, que estábamos trabajando por el Congreso de Acapulco, y bueno, me encantó encontrar una persona tan abierta, tan lúcida sobre todo, a pesar de su edad, ya superaba los 80 años de edad, pero sí era de una, y digo era porque él ya falleció hace algunos años, pero era verdaderamente una persona que tenía claras las ideas, sabía exactamente qué es lo que buscaba, y además había sido nombrado, fíjate qué interesante, el Papa Juan Pablo II lo tenía dentro del Vaticano como un jubilado, como una persona que ya había entrado en pensión, no tenía más un salario fijo como cualquiera de los del Vaticano, por lo tanto nadie lo podía tocar porque él ya estaba fuera, pero lo utilizaba de una manera muy inteligente como un asesor externo dentro del mismo Vaticano con, ¿cómo puedo decir?, con insignia, con investidura, es la palabra, con investidura de Monseñor, y esto lo tenía pues prácticamente inmune ante los ataques de cualquier cardenal que no estuviera de acuerdo, o bien hasta de un obispo que no estuviera muy de acuerdo con el tema que él manejaba. Eran varios. Monseñor Conrado Balducci era demonólogo, pero se especializó después en el estudio del tema OVNI, que es el que nos interesa en esta ocasión, y es por la razón que yo lo fui a entrevistar. Me llamaba la atención que tanto en la RAI como